Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7, conformado por Jennifer Martínez, Elena Moncada, Catherine Montoya, Alison Moreira, que les vamos a presentar el tema de escalas de medición de actitudes y opiniones. ¿Qué son las escalas de actitudes y opiniones? Es un instrumento utilizado en las ciencias sociales que se encuentra dirigido en general para la medición de aspectos relacionados a la intensidad de un sentimiento o una actitud de un grupo de personas respecto a un tema particular. El uso y procedencia de la escala como instrumento para la recolección de información se aparenta con el enfoque cuantitativo dentro de la investigación. Se utiliza con tres objetivos: como instrumento de medición de las características de una variable, como un instrumento de medición de la dirección de la actitud, técnica indirecta de acercamiento a temas sensibles o de difícil manejo a través de otras técnicas de recolección. ¿Cómo se deben construir las preguntas de las escalas? Dependiendo de cada tipo de escala, la formulación de las preguntas va a variar. Y para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos. Uno de ellos es la confiabilidad. Esto quiere decir la consistencia que va a tener para poder discriminar la constante entre un valor y otro. Y la validez, que esta va a ser la capacidad de medir las cualidades para las cuales ha sido construida y no que sea parecida a otras. Debe organizarse categóricamente y de igual manera jerárquicamente. Esta también debe de tener una unidad de medida, que es el intervalo. Es una unidad que se pueda medir. Y de proporción, que es la razón, como nos dice ahí, que en esta ocasión el 0 representará la ausencia de la característica que vayamos a evaluar. Los tipos de escalas que vamos a presentar son la escala de Thurston, la escala de Goodman y la escala de Likert. Estos son los diferentes instrumentos que vamos a explicar con mayor profundidad a continuación. Los diferentes tipos de escalas para la medición de actitudes y opiniones son las siguientes. Las escalas de intensidad, que son las escalas de ordenación, clasificados en escalas de puntos, de clasificación directa y de comparaciones binarias, y las escalas de distancia social, que son las escalas de Bogardus, de Dodd, de Crespi. En estas también encontramos las escalas de Likert, la escala de Thurston, la escala de Goodman. Escala de opinión. Es una herramienta que permite medir y reconocer el grado de conformidad de una persona o grupo frente a un objeto o símbolo asociado. En esta podemos encontrar dos, que es la escala de Likert y escala diferencial semántico. Escala de Thurston. Consiste en pensar en un grupo elevado de preguntas en relación a la actitud que se pretende medir, ya sea hacia variables como participación en la política, religión y entre otros temas. Para elaborar esta escala, primero se necesita elaborar una lista de proposiciones, que esta lista será nuestra lista de hipótesis. Luego se ordena y se calcula el valor central. Después de ello, los jueces darán una clasificación. Y finalmente, después de que los jueces hayan aprobado o desaprobado las distintas proposiciones, se elaborará una escala final, y esta es la que se presentará. Y un dato importante en la escala de Thurston es que en cualquiera de los ítems que hemos planteado solo existen dos opciones de respuesta, y estas opciones de respuesta es estar en acuerdo con las proposiciones o en desacuerdo. Un ejemplo de la escala de Thurston es que aquí tratamos de medir las aspiraciones que tienen los padres hacia el logro educativo de sus hijos. Y por ejemplo, una de las proposiciones es: lograr éxito es solo una forma de que mis hijos compensen mis esfuerzos como padre, de acuerdo, en desacuerdo. Aquí el padre solo tendrá dos opciones de respuesta, sea afirmativa o negativa. Y esta es una de las cosas positivas de la escala de Thurston, es que tiene diferentes intensidades comparada con las otras que solo se mantienen en una intensidad. La escala de diferencial semántico, o conocida como la escala de Osgood, fue creada en 1952 por el psicólogo norteamericano Charles Osgood, y la misma se construye formulando dimensiones que servirán para medir actitud hacia un objeto
y definiendo por cada dimensión dos términos opuestos, comúnmente adjetivos. En la escala de Osgood se presenta el objeto y se mide la reacción que provoca mediante una serie de dimensiones bipolares. Osgood crea esta escala para estudiar el significado de algunas palabras o términos, de ahí lo de semántica. La flexibilidad de esta escala ha hecho extender su aplicación para medir actitudes, motivaciones, creencias y fenómenos relacionados. Ahora les voy a explicar los pasos para la construcción del diferencial semántico. Primero se comienza con la elección del o los conceptos a cuestiones que se necesita analizar. Como siempre, la elección viene determinada por los objetivos de la investigación. El siguiente paso consiste en buscar los pares de adjetivos polares que se van a utilizar, los cuales deben ser claramente enfrentados. Por último, se escoge la escala utilizada. Lo habitual es de 5 a 7 grados. Los pares de adjetivos deben estar situados con distintas polaridades. Se trata de evitar que el encuestado piense que uno de los lados es el bueno y tienda de él. Aplicando esta técnica se obtiene una serie de puntuaciones o posiciones espaciales para cada sujeto. Es el significado de este concepto para cada persona. A partir de esta información se puede localizar grupos de personas como análogos, perfiles y relacionarlos que determinan características sociales o personales o con la respuesta a otras cuestiones. Aquí podemos observar un ejemplo de la escala de diferencial semántico. En esto utilizamos dos adjetivos polares, ya que son diferentes, van desde lo bueno a lo malo. Entonces ahí podemos observar cómo una persona analizó un objeto y llegar a una conclusión de si le agradó o le disgustó esta cuestión a analizar. La escala de Likert es un método de investigación de campo que permite medir la opinión de un individuo sobre un tema a través de un cuestionario que identifica el grado de acuerdo o desacuerdo de cada pregunta. ¿Para qué sirve la escala de Likert? Dispondrás de elementos estadísticos que te ayudan en la toma de decisiones. Conocerás el desempeño de las áreas en relación con la gestión del cliente. Sabrás cuán satisfechos están tus clientes durante su recorrido y cómo es su relación con la empresa. Contarás con una herramienta para mejorar la publicidad, la gestión de relación con el cliente y las etapas de atención postventa. Pasos para la construcción de la escala. Definición nominal de la actitud o variable. Recopilación de ítems en forma de proposiciones. Determinación de las puntuaciones. Aplicación escala provisoria. Análisis de ítems. Categorización jerárquica. Cálculo de la confiabilidad y validez. Ejemplo de escala Likert para ver el grado de dificultad. Se puede utilizar para comprender qué tan fácil o difícil fue para tus clientes implementar una función nueva de un producto o el uso de un nuevo producto. También se puede utilizar para saber si tus empleados consideran que el cambio en las políticas de la organización es fácil o difícil de sobrellevar.